Bien, tenemos allí otro ejercicio, ¿ok? Parecido a la clase anterior, ¿ok? Donde nos dice que calculemos los ángulos que faltan de un triángulo que no es rectángulo. Nosotros en la clase anterior o en las clases anteriores dije que las razones trigonométricas no se pueden aplicar a un triángulo que no es rectángulo. ¿Ok? Este triángulo no es rectángulo porque por ningún lado hay un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, vemos las condiciones del problema. Nos dice, ya sabemos que el triángulo no es rectángulo, no tiene un ángulo de 90 grados. Nos dan el lado A, acuérdense que las letras minúsculas son los lados, nos dan el lado A 4,4 centímetros, el lado B 6,2 centímetros y en este caso la H minúscula, ¿ok? Para identificar, ¿ok? La H minúscula para nosotros va a ser altura, ¿ok? Vamos a utilizar la H minúscula como la altura del triángulo. Y nos dice que la altura del triángulo va a estar ubicado, como esta es la letra C minúscula, va a estar ubicado en el vértice C del triángulo. ¿Ok? Bien, vamos a ver dónde estaría ese vértice C. Acuérdate que esto es altura. ¿Dónde estaría allí el vértice C? Ajá. ¿Por qué arriba y no abajo? Ajá, es altura. La altura de un triángulo, nos vamos para primer año. Dibujamos muchos triángulos en primer año. Trazamos la altura del triángulo. Al trazar la altura del triángulo, el triángulo se convierte en un triángulo rectángulo. ¿Por qué se convierte en un triángulo rectángulo? Porque este ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Tiene la misma forma, ¿ok?, que en el ejercicio anterior. Es decir, aquí en este vértice, en este punto, ¿ok?, en ese vértice se forman dos ángulos. El ángulo recto del triángulo izquierdo y el ángulo recto del triángulo derecho. Es decir, que la altura, ¿ok?, HC dividió al triángulo en dos triángulos. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2, o viceversa, triángulo 1 y triángulo 2. Eso lo deciden ustedes, ¿ok? La altura es de 3,7 centímetros, o 3,7. Vamos a poner el punto que ya utilizamos ahí el punto. Entonces, 7 es la altura, entonces este sería C mayúscula, y este puntico de aquí sería C minúscula. Bien, ¿quién va a ser A y quién va a ser B? Bueno, vamos a utilizar el vértice A aquí, y aquí el vértice B. Cada vez que yo coloque el vértice A, ahí va a estar un ángulo. ¿Ok? Ahí va a estar el ángulo alfa, letra A. Y en este ángulo va a estar el ángulo beta. Nos falta identificar este ángulo. ¿Cómo lo llamamos? Ajá. ¿Cómo se llamaría ese ángulo? Ustedes son los que... ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los vértices ABC. ¿Ok? Ya sabemos ya que esta es la altura del triángulo, mide 3,7 centímetros. Bien. Entonces, el lado A, ¿dónde estaría ubicado? ¿Opuesto a quién? A, ABC. Es decir, si aquí está el vértice A minúscula estaría de este lado. A minúscula mide 4,4 centímetros. Vamos a poner aquí el punto. 4,4 centímetros o 4,4 centímetros. Ustedes deciden allí cómo colocarlo, ¿ok? Bien, y el lado B estaría ubicado opuesto al ángulo beta o al vértice B. Aquí estaría B minúscula, 6,2 centímetros. Bien. Ok, analizamos el triángulo 1. Triángulo 1. Los datos. No conocemos alfa. No conozco, ¿cómo vamos a llamar el ángulo en C? Vamos a llamarlo θ. Todo esto es θ, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que la altura divide a θ en dos ángulos, ¿ok? Eso es lo que se conoce como una bisectriz. En la altura, aquí en este caso,
es bisectriz del ángulo θ. Bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Nos vamos para castellano. ¿Ok? Nos vamos para castellano. El prefijo bi significa 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa línea divide el ángulo en dos partes iguales. Bien, nos piden que encontremos los ángulos que faltan. Ubicamos en el triángulo 1. Me ubico en alfa. ¿Quién sería aquí, por favor, la hipotenusa en el triángulo 1? Olvídense del triángulo 2, solamente vamos a analizar este pedazo. ¿Quién sería aquí la hipotenusa? La B. La B, excelente, está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es B, o B es igual a hipotenusa, 6.2 centímetros. Ya conocí la hipotenusa, me falta identificar los otros dos lados del triángulo, examen 1. ¿Cómo lo identifico? Voy a encontrar alfa, ¿ok? No puedo encontrar tita, porque no puedo encontrar este pedacito de aquí. Entonces aquí voy a trabajar como referencia, es el ángulo alfa, ¿ok? Entonces, donde abre el ángulo alfa, donde abre la abertura, el espacio que queda en blanco es el cateto opuesto. ¿Quién sería el opuesto? ¿Qué? Ah, no es. Acuérdense que estamos analizando el triángulo 1. Estamos en el triángulo 1. El triángulo 1 tengo como elementos alfa, el punto C, tengo HC, que es 3.7 centímetros, tengo al vértice C, ¿ok? Tengo al lado B, que es 6.2 centímetros, ¿ok? ¿Quién sería allí el cateto opuesto? ¿Qué? HC. Entonces, cateto opuesto sería HC, 3.7 centímetros. ¿Lo vieron? Estoy analizando el triángulo 1, no el triángulo completo. Bien. ¿Qué conozco del triángulo 1? ¿Cuáles son los datos? Hipotenusa y cateto opuesto. ¿Cómo encuentro alfa? Bueno, ubico de estas tres razones trigonométricas fundamentales, una de ellas que me relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es? El C. Entonces colocamos seno del ángulo, vamos a copiar la fórmula que voy a utilizar para que estén más enfocados en lo que están haciendo. Voy a reemplazar. Entonces sería seno del ángulo, en este caso el ángulo sería alfa, es igual cateto opuesto. Cateto opuesto 3,7 centímetros o 3.7 centímetros. Dividido entre la hipotenusa. Hipotenusa 6.2 centímetros. Simplificamos los centímetros y dividimos eso. ¿Cuánto daría? ¿0,6? Ok, despejamos alfa. Seno está multiplicando con alfa. Seno que está multiplicando pasa del primer miembro al segundo miembro a dividir. Si colocamos eso en la calculadora va a dar error matemático. Entonces, ¿qué se hace allí? Examen 1. ¿Pasa a multiplicar qué? Ajá. ¿Cómo sería? Se pasa a multiplicar 0,6 con seno. Ajá. Si yo paso el seno hacia arriba, ¿ok? Y lo coloco así, eso va a estar malo, porque estoy alterando el ejercicio. Acuérdense que el seno está en el denominador, el exponente es 1. Entonces, como yo lo voy a pasar hacia arriba a multiplicar, el exponente cambia de signo. Y ahora sí puedo encontrar la inversa de ese ángulo. Entonces ustedes apretan chic seno, antes era chic tangente, ahora aquí no, aquí sería chic seno para que salga seno a la menos 1. Paréntesis de 0.6, ¿cuánto es en expresión decimal? 6,6.
36.87. Ok, lo llevamos a ángulo. Denle a la tecla de grado. ¿Estaría? 33 grados, 52 minutos y 11,63 segundos. Ok, ya encontramos a alfa. Ok, ¿qué me piden? Que encuentre todos los ángulos del triángulo. Pero hay una condición que me dice que el triángulo debe de tener todos sus ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Son aquellos, eso lo vimos en primer año, son aquellos ángulos que son menores a 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo encuentre alfa, encuentre a beta y encuentre a tita, ninguno de esos ángulos me debe de dar 90 o mayor de 90. Si me da mayor de 90, hay algo malo. Y si me da 90, también está malo. Porque me dice que son menores a 90 grados. Tienes que dar de 89 para abajo. De 89 hacia el 1. ¿Ok? Porque si da 0 grados, no hay un triángulo. Si alfa es 0 grados, quiere decir que estos lados son pegados y no hay triángulo. Tiene que dar al menos 0, y algo para que haya un ángulo, ¿ok? O una abertura. Bien, aproximamos alfa. Aproximamos. No hace falta copiar la palabra aproximación. Aquí con estos decimos que estamos aproximando. Los 52 minutos quedan en cuánto? 52, 53. Ajá, 52. ¿Por qué 52? Es menor que el parámetro 30 de aproximación. Es menor que 30 grados. Ajá, por fin el triángulo alfa quedaría aproximadamente igual a 37 grados. Entonces alfa mide 37 grados. Vamos bien. ¿Por qué? Porque me está dando un ángulo menor a 90 grados. Vamos a encontrar beta. Para encontrar beta, analizamos el triángulo 2. Ajá, me voy para la derecha, para la izquierda. Para arriba, hacia abajo. Ajá, vamos para la derecha. Analizamos el triángulo 2. ¿Ok? Yo lo hago a mano alzada los triángulos, ustedes no. Ustedes lo hacen con la regla. Porque los marcadores, habían 6 marcadores nuevos. Ya no queda ni uno. La regla los rompe, los daña. Analizamos el triángulo 2, este que está aquí. Copiamos todos sus elementos. Este es C mayúscula, C minúscula. ¿Ok? Beta y el vértice B. Ajá, ¿qué más? La altura. La A, 4,4 centímetros. Ajá, ¿qué más tenemos? Ah, y el ángulo recto. Aquí se me olvidó copiar. Con regla, todo esto es con regla. Todo eso es con regla. ¿Ok? Nos vamos para el triángulo 2. Sacamos los datos del triángulo 2. La hipotenusa, ¿quién sería? 4,4. La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados. Siempre va a ser esto, opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces decimos, hipotenusa o A es igual a la hipotenusa, 4,4 centímetros. Ok, ahora me ubico en el ángulo de referencia. El ángulo de referencia, recuérdense, profe, ¿por qué no dibujó tita en el triángulo 1 y en el triángulo 2? Porque no sabemos cuánto es la división de ese ángulo. No sabemos, solamente lo que podemos hacer es esta marquita de aquí.
Porque si pongo tita aquí, estoy indicando de que tita es esta abertura y no lo es. Tita es toda la abertura que da el vértice C. Ajá, ahora me ubico en beta. Me voy al otro lado. Donde abre beta, ese es el opuesto, el espacio en blanco, cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es la altura. 3.7 centímetros. Me voy a las razones trigonométricas fundamentales. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto? El seno otra vez. Entonces sería, copio la fórmula del seno. Seno del ángulo, acuérdense que este es ángulo, este no es alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo todo. Seno, ¿quién es el ángulo en el triángulo 2? Beta. Cateto opuesto, 3.7 centímetros. Hipotenusa, 4.4 centímetros. Tachamos, me quedaría seno de beta es igual, dividan eso. 0,84. ¿Ok? Despejamos beta. Seno con beta está multiplicando. Pasa al segundo miembro a dividir a 0.84. Pasamos seno hacia arriba. Y al pasar hacia arriba, el exponente de seno cambia de signo. ¿Cuánto daría esto en expresión decimal? ¿Ok? Entonces, beta 57. Lo expresamos ahora en ángulo. 57 grados, 8 minutos, 24,40. ¿Ok? Entonces quiere decir que el ángulo no es exacto. No es exacto porque no fue 57 grados exactamente. Entonces aproximamos. Beta va a ser igual. Los 8 minutos quedarían en cuánto? 8 minutos, no sufre modificación. Y beta sería 57 grados. Ok, ya encontramos a alfa y encontramos a beta. Esto es lo que ustedes tienen que hacer al principio del examen anterior. Buscar los ángulos y buscar los lados. Aquí ya encontraron los ángulos. Es lo que tienen que hacer ustedes al principio. Al hallar el valor de los ángulos, hallan las 6 razones trigonométricas. Y al hallar el lado, también hallan las 6 razones trigonométricas. Ok, vamos a encontrar el ángulo tita. Me vengo para acá para abajo. ¿Por qué? Porque voy a analizarles el triángulo general. Confirmamos. Estaría bueno beta. Cumple con la condición de que el triángulo tiene todos sus ángulos agudos. Vamos bien. Ok, vamos a encontrar ahora tita. No puedo analizar un triángulo por separado. Tengo que analizar el triángulo general, completo. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo encuentro tita? Bueno, muy fácil. Primera propiedad fundamental de los triángulos. ¿Qué nos dice? Que la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo beta más la suma del ángulo tita debe ser igual a 180 grados. Profe, pero en el triángulo, en el examen anterior, aquí no era tita, era un ángulo recto. Bueno, porque en el triángulo solamente era un triángulo. Aquí no, aquí el triángulo es completo. Era un triángulo rectángulo en ese momento. Aquí no, porque aquí no puedo tener un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos que añadirle el ángulo tita. Tita es como si fuera el ángulo recto. Bien, alfa nos dio 37 grados.
Beta nos dio 57 grados. Y tita no sabemos cuánto mide. Debe medir un ángulo menor que 90 grados. Sumamos 37 más 57. 94 grados. Más el ángulo tita es igual a 180 grados. Pasamos para aquel lado, despejamos tita. El ángulo tita es igual a 180 grados. Esto está positivo en el primer miembro, pasa al otro lado a negativo. Y me queda que el ángulo tita finalmente es 86 grados. Y se cumple que todos los ángulos del triángulo son agudos. Es decir, ninguno de esos ángulos va a medir más de 90 grados. Ajá, dudas, pregunten. Espacio, aquí es la hora de preguntar. Una clase perdida. Hasta el último día vamos a tener examen. Esos cuadritos. Claro, tienen que hacerlo porque lo están analizando con las reglas. Ajá. ¿Ah? ¿Está más fácil este que el otro? Este está mucho más fácil que el otro. Ese está igualito porque el otro tiene la misma parte del pizarrón. El otro estaba que se me hacía así. Estaba lleno. Pero mire que el lujito me salía así. Tenía 7 bombillos pero apagados. Ajá, entonces ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 86. Este de aquí. 86. Nada. La mitad. ¿Cuánto es la mitad de 86 grados? 43 grados. Excelente. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Alfa sería 37 más 43. 80 más 90. 100. Y la allí. Vamos para el otro. ¿Cuánto mediría este? 43 grados más, ¿verdad? ¿Cuánto daría beta? Ajá. 43 más beta, 57. Sería 190. 100. ¿Ah? 100. Estaría 100. Entonces, la ponemos en este pedacito 43 y allá 43. Y ahí estaríamos encontrando, ok, lo que mediría en ese caso ese ángulo. Ajá, duda. No hay más continuación, ¿verdad? ¿Ah? No hay Allá. más continuación. Triángulo nos dan 170 grados. 170 grados. Ajá. No, pero parece que es el triángulo completo. Ya, es el triángulo completo. Vamos a analizar el triángulo completo. Pero como el ángulo divide en este caso la altura, divide el ángulo en dos partes iguales, entonces 43 para uno y 43 para otro. La mitad, pues, porque sería bisectriz. Divide el triángulo en dos ángulos iguales. Ajá, duda, ese es el examen. Difícil. No le entendí Y lo el último, martes. pero Lo último, ¿qué es lo último? pues hay que hacer una defensa con... Profe, el examen es así. Si esto lo hicimos en primer año y Profe, el sin, primer año no estaba aquí. y sin calculadora, ¿qué manera? Ey, esto es increíble. La trabajo estaba aquí. Esto era sin calculadora en ese momento, sin calculadora. Pero no tenía el cero. ¿Ah? Profe, yo no estaba aquí en primer año, ¿Y perdón. dónde estabas?